Bueno, Caro, lo habíamos anticipado. Aquí con nosotros está el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, ministro, le voy a hacer vamos a hacerle varias consultas con Caro. Para arrancar, ¿usted está enojado con el gobierno nacional? Pero antes, le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque las veces que yo lo he cruzado, que le he tenido la posibilidad de hablar y hacerle consultas, usted es un hombre sonriente, alegre, y por ahí cuando le pregunta algo se le pregunta algo del gobierno nacional, como que cambia un poco la cara a usted, el semblante. No, enojado no, pero sí, a ver, digo, esta situación que estamos viviendo hoy, de una inflación del 27% anual, de un dólar de 28, de recesión, de posible recesión o caída del crecimiento, no tiene nada que ver con lo que los mismos funcionarios nacionales, digamos, anunciaron en diciembre. Yo quiero recordarles que sobre fines del año pasado hubo una corrección de meta de inflación del 10 al 15%. Una conferencia de prensa que hubo. Un crecimiento del 3,5% y un dólar que iba a oscilar en promedio en los 19 pesos con cierre sobre los 20 pesos a fin de año. Y que estas premisas las debíamos tener en cuenta para hacer nuestros presupuestos, para estimar las pautas salariales. En definitiva, iban a ser las pautas que debíamos tener en cuenta para el 2018. 6 meses después, ni siquiera 6 meses después, todavía casi 6 meses después, las mismas autoridades están hablando de una inflación del 27% anual, de un dólar que hoy está rondando los 28 pesos, de que no va a haber un crecimiento del 3,5%, lo cual cambia todas las variables, todas las predicciones que podamos haber hecho en prácticamente 6 meses. Digo, generando, la verdad, una incertidumbre de acá a diciembre, porque nadie sabe en realidad qué va a pasar. Todos dicen, bueno, vienen 3 meses difíciles. Yo creo que sí, que si las predicciones de inflación van a ser el 27, vamos a tener inflaciones del 3% mensual durante un par de meses. Pero yo tenía previsto en mi presupuesto un 12% hasta el mes de agosto, en agosto arrancar con el 5%, que se completaba el 17%, y bueno, y la estimación final era que posiblemente no superábamos ese 17%. Hoy todas estas predicciones, este esquema que armamos de nuestros flujos de fondos en el presupuesto, está caído porque la realidad es absolutamente distinta. Ministro, ya vamos a estar puntualizando justamente cada uno de estos aspectos, pero ¿cree usted que se llega a esta instancia porque el presidente Mauricio Macri se demoró en estos cambios, por ejemplo, que hemos visto en esta última semana? ¿Por qué se llega a este escenario y si efectivamente se demoró en realizar estos cambios? ¿Hubiesen cambiado el panorama? Yo quizás creo que esto no se debe para una demora de cambios. Creo que esto fue un error en la estrategia, en la evaluación, en las medidas que se tomaron. Esta es la consecuencia de 2 años de gestión. O sea, ¿se podría haber evitado todo esto? Entonces, yo creo que sí. Digamos, nadie puede pensar que uno va a gobernar para terminar en esto. Claro, no, seguro. A ver, ni ellos mismos, ni el gobierno actual, pero creo que esto no sucedió porque Sturzenegger no lo cambiaron hace 2 meses. Esto no hubiera sido distinto, porque nosotros tenemos cuestiones que son reales. Tenemos un déficit en la cuenta corriente externa muy severa. Esto es, faltan dólares. El déficit fiscal creció sobre todo en 2016, digamos. Los dólares que venían para inversión no vinieron, los dólares para turismo siguieron saliendo, hubo una gran inversión financiera donde con gran especulación, ahí también se fueron dólares al exterior producto de la especulación financiera, con lo cual era inevitable esto en este esquema. Ahora, ministro, justamente hablando de este esquema y lo que decía al comienzo, por ejemplo, en paritarias, San Juan cerró con un 17%, ahora se tiene que pagar el 5%, ¿se va a adelantar este porcentaje que estaba previsto para agosto a raíz de este escenario? Lo estamos evaluando. Nosotros vamos a esperar ver la inflación del mes de junio, que estará en los primeros días de julio, veremos cómo da el índice finalmente, ya también vamos a tener una proyección de lo que puede ser julio, y ahí con el gobernador tomaremos la decisión de si esperamos al mes de agosto o finalmente adelantamos un mes en el mes de julio, ¿no? Pero ministro, a ver, siguiendo con lo que consultaba recién Carolina, a ver, estamos hablando de una inflación anual, como usted decía, que puede ser cercana al 27%, algunos dicen un poquito más, un poquito menos, pero se estima ese porcentaje. Si uno toma la paritaria que cerró el gobierno de la provincia del 17%, más cláusula gatillo, ¿sí? Digo bien. A ver, la provincia debería pagar
10 puntos más. Sí. ¿Está en condiciones la provincia de pagar 10 puntos más? Es mucho, ¿eh? Y, a ver, vamos a ver cómo crece la recaudación en términos nominales. Es decir, porque es muy probable que con el aumento de precios, digamos, la recaudación aumente en ese ritmo. Si hay recesión, es decir, si los recursos aumentan en menor proporción que la inflación, y además hay este esquema de estanflación que nosotros decimos, hay estancamiento de la economía con inflación, o sea, y los gastos superan la inflación porque impulsados por el dólar se acumulan dos cosas, los precios internos que suben al ritmo de la inflación y también empujados con una devaluación de más del 50% pueden subir aún más que en algunos casos que la inflación, o vamos a tener determinados costos en el Estado, todas las obras que tengan que ver con que tengan la variable dólar o que tenga que ver con insumos importados, todas las adquisiciones van a aumentar más de lo que aumentó la Pero inflación. no desestabiliza las arcas de la provincia. Nosotros vamos a reformular nuestro presupuesto, vamos a hacer todas las readecuaciones que tengamos que hacer para que podamos llegar de manera equilibrada. Va a requerir de un esfuerzo importante que lo vamos a ir evaluando mes a mes. Ahora, ¿cómo va a impactar? En algún lugar va a impactar, más Sí. allá de que quizás no llegue a peligrar el equilibrio fiscal que tiene la provincia. ¿Cómo va a impactar esto? Va a impactar a lo mejor postergando alguna tarea, alguna contratación. ¿Qué tipo de tareas? ¿Esto se ha No planteado? vamos ¿Qué va a pasar no con la vamos a obra hablar, todavía no lo pública? tenemos definido. Vamos a ver cómo se comporta la recaudación. Nosotros tenemos la ventaja que veníamos con una recaudación provincial por encima de lo presupuestado. La recaudación nacional también estaba por encima de lo presupuestado, hay que ser honor a la verdad. Entonces, vamos a jugar con estos excedentes que tuvimos en los primeros meses, con lo que pueda suceder en estos segundos semestres, y bueno, ahí tomaremos una decisión. Por ahora, nosotros lo único que hemos hecho es restringir el gasto corriente en un 10% del total del presupuesto, de manera de provocar un pequeño o un ahorro importante que es aproximadamente. Tengan en cuenta que el gasto corriente en total son 24.000 millones, de esos son 12.000 millones de pesos lo que está en salarios hasta ahora, eran 14.000, perdón, con lo cual nos están ganando 10.000 millones. Si ahí ahorramos 1.000 millones por ahorro, por restricción presupuestaria, bueno, vamos a ir con estos pequeños pasos buscando llegar a fin de año sin alterar nuestra situación de equilibrio. Otra situación que preocupa, ministro, ¿qué pasa con los contratados? Porque se arregló un 17% de aumento sin cláusula gatillo. ¿Va a haber un aumento para los contratados? Lo vamos a contemplar también, sí. Sí, en su momento, digamos, cuando se dispare la cláusula gatillo y en cuanto se dispare, vamos a tener que revisar también el tema de los contratos. Digamos, por eso ustedes me decían, ¿cómo vemos este segundo semestre? Y con todas estas preocupaciones, con todas cuestiones que nosotros las teníamos más o menos controladas y ahora están absolutamente fuera de control, digamos, por lo menos en el corto plazo. Y por eso digo, usted dice, no es enojo, pero algún fastidio. Yo he tenido conversaciones con autoridades nacionales donde me reprochaban que hubiera hecho un acuerdo salarial por encima del 15%. Sí. Digo, y hoy, la verdad que quien cerró un acuerdo salarial por debajo del 15 debe estar preguntándose qué hizo, cómo hizo, además... ¿Cómo llegar al 27? Si cómo llegar al 27? Porque si eso presupuesto, nosotros, yo pensé que iba a ser 18, 19, la verdad que nosotros pensábamos... O sea, que nadie se esperaba este escenario, básicamente. No. Ahora, ministro, ¿cuánto es lo que tiene ahorrada la provincia? O sea, nosotros tenemos un fondo anticíclico que hoy está rondando los 3.000 millones, está por encima de las dos grillas salariales, ahí tenemos un auxilio, pero bueno, no se da todavía no se da una situación de crisis que nosotros nos haga o nos permita acceder al fondo anticíclico. Y después tenemos excedentes temporarios, producto de que hemos venido recaudando más de lo que teníamos presupuestado. Esto lo hemos invertido con adelantos en obras, sobre todo a la Nación. Ustedes saben que nosotros, tanto en vivienda como en obras viales, hemos adelantado fondos, estamos en una suerte de cuenta corriente que, tal cual como se lo ha expresado el gobernador en Buenos Aires, de esta situación complicarse, bueno, vamos a tener que achicar la brecha. Hoy tenemos alrededor de 1.500 millones de pesos que nos estaría debiendo Nación en este concepto. Bueno,
en función de cómo se da, veremos si achicamos o no ese saldo. ¿Hasta cuándo va a poder la provincia Pero es que aguantar es esto? constante, porque nosotros recibimos fondos y los volvemos a poner en obra nacional. Digo, venimos manteniendo esta cifra entre 1.500 y 1.200 de manera constante, de manera que la obra pública nacional no se detenga en la provincia de San Juan. Ahora, como usted dice, Carolina, es hasta que nosotros no tengamos más posibilidades y tengamos que atender nuestros gastos y este excedente de flujos temporales que tenemos no lo podamos sostener. Ministro, usted cuando hablaba del presupuesto con un dólar a 19, ¿no es cierto?, y una inflación del 15, y a hoy sabemos de la posibilidad del 27%, del dólar a 28 pesos. Bueno, ¿qué va a pasar con las obras? Porque, a ver, ¿cómo va a ser el reajuste de precio de esas obras? Porque se armó de acuerdo a un precio y ahora está en uno completamente distinto. Claro, no ya las obras nacionales, que esto que hablábamos, sino también las obras provinciales, Sí, con sí, por fondos supuesto. provinciales. Bueno, le decía, vamos a ver, nosotros estamos pensando que si la recaudación se aumenta a nivel al mismo ritmo de la inflación, no vamos a tener inconvenientes. Si aumenta por debajo de la inflación, vamos a tener que recurrir, por eso estamos tomando medidas de restricción del gasto, que nos va a generar algún ahorro, y de achicar la cuenta corriente con Nación, porque de ahí saldrán los fondos para poder pagar aquellos mayores costos que no podamos cubrir con el incremento de la recaudación. ¿Cuál es esta restricción Es un juego del financiero gasto? difícil que lo vamos a llevando en el corto plazo con números reales y en el mediano plazo con alguna predicción. Decía, los detalles es en cuanto a la restricción del gasto en San Juan, ¿cómo se está trabajando en esto? Hay una resolución donde no se puede imputar más del 90% de los créditos autorizados. Es una restricción normativa. El que llegue a gastar, tiene autorizado 100, el que llega a 90, bueno, tendría que hacer un trámite de excepción ante la Dirección de Presupuesto, ante el Ministerio de Hacienda. Nosotros evaluaremos si es un gasto que tiene que ver con energía eléctrica o con algún gasto indispensable, liberaremos la partida. Si no, bueno, digamos, hay partidas que se pueden restringir o buscar de alguna manera llegar a fin de año con esta restricción. Ministro, una de las prioridades del gobernador es nunca detener las obras para que siempre haya mano de obra. ¿Se tiene el cálculo de cuánto tendría que adelantar la provincia para que no se pare ninguna de las obras en ejecución? No, nosotros, a ver, primero, el 95% de la obra pública en San Juan se financia con el presupuesto provincial, con lo cual... El 95%. Sí. Digamos, la gran mayoría de la Sí. obra. Y estamos con un nivel de ocupación récord, no es casual. Ayer se publicó desocupación a nivel nacional. Nosotros, la provincia tiene un 4,7, casi la mitad de desocupados que la media nacional, que está en el 9,1. Esto se ha hecho gracias a que, bueno, hay inversión pública, hay inversión en la obra pública provincial que no se detiene. Tenemos un récord en la construcción de viviendas, estamos con los planes de 1.000 cuadras o 2.000 cuadras, ya no sé cómo se llama este año, pero estamos con las obras con Nación en lo que es todo hábitat, todos los programas de cloacas, y también estamos con subsidios al capital privado, al inversor privado a través de subsidios de tasas permanentemente, poniendo a disposición fondos para que puedan invertir en bienes de capital que generen empleo. Esto ha generado que nosotros mantengamos muy buenos niveles de ocupación tanto en la construcción como en el empleo privado. Puro que no de la construcción, porque en realidad la construcción es parte del empleo privado, pero nosotros tenemos las dos mediciones, aumenta en lo que es en las demás actividades y aumenta lo que es YERIC, que mide el nivel de empleo en la construcción. Justamente en cuanto a inversiones y al sector privado, básicamente al inicio donde habla San Juan, hacíamos referencia a esto de que Argentina pasó a ser país emergente. ¿Cómo podría llegar a impactar eso puntualmente en nuestra provincia? Por ejemplo, sabemos el tema de las áreas mineras para explotar, pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo avisoran el escenario? Ustedes saben que la calificación de fronterizo, emergencia o a país desarrollado lo hace una firma que es JP Morgan, que tiene en cuenta las condiciones de mercado, la legislación. Digamos, normalmente cuando está calificado un país como de frontera, los inversores tienen la sensación de que en esos países se puede invertir a alto riesgo, con muy buena rentabilidad, con un marco normativo que no es muy estable, con variables de la economía que tampoco son estables. Cuando califican a nuestro país como emergente, lo que están manifestando los inversores es que Argentina tiene una legislación que hace más transparente. Esto fundamentalmente ha aportado
la aprobación de la ley de mercado de capitales, que se aprobó hace muy poco, que, bueno, da reglas claras en cuanto al mercado. Después las podemos compartir o no en cuanto a la libertad en la salida y entrada de los fondos financieros, pero digamos, da reglas claras de cómo manejarse. Suponen que todas las medidas que ha tomado el gobierno, este intento de de un dólar flotante, digamos, en cotización flotante, que no haya dólar fijo ni intervención en el mercado de cambios, también esto ayuda a estabilizar las variables económicas, y esto hace que los inversores extranjeros puedan mirar al capital privado argentino como una manera de invertir. Esto no tiene que ver con el financiamiento externo público, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con la posible llegada de inversores del extranjero en inversiones argentinas. Por eso subió la bolsa como subió, porque abre la expectativa de que pueden llegar inversiones a nuestro país. Esto puede generar algún incremento en el nivel de actividad, seguro. ¿Y de qué manera juega San Juan con esto? ¿Cómo le beneficia esto a San Juan? Yo creo que a San Juan, en alguna minera puede ser, digamos, San Juan no tiene todavía proyectos. Puede haber un proyecto de inversión que no cotice en bolsa y que alguien, bueno, teniendo en cuenta que Argentina tiene condiciones normativas y de mercado mejores que las que tenía, expresadas por esta consultora, que aquí el que estaba indeciso de invertir en un proyecto minero, por ejemplo, bueno, contribuye a tomar esa decisión, digo, o en algún proyecto agrícola o industrial. Digo, todavía nosotros es muy prematuro para saber cuál va a ser el impacto. Digo, le esperemos que tengamos un impacto positivo, que lleguen inversiones y que generen mayor actividad y mejor trabajo, ¿no? Ministro, volviendo al tema de las obras nacionales y demás, ustedes le han propuesto, le siguen proponiendo a Nación de que no se frene ninguna obra porque ustedes pueden seguir financiando esto para no perder la mano de obra. El gobernador Uñac el día jueves tuvo una reunión en Vialidad Nacional, le reiteró a la nueva presidenta de Vialidad, digamos, quien ocupa el lugar de Iguacel, esta posibilidad. Le ha ofrecido que financiemos San Juan Jáchal, por ejemplo, que es la ruta 40, es parte de la ruta 40, claro, que nosotros estamos dispuestos a financiarla mediante grandes fondos y devolución el año que viene o a medida que se vaya ejecutando, de seguir financiando los accesos de la Ruta 40 Norte. Hoy estamos nosotros financiando con reembolso de fondos lo que es San Juan Albardón. Y la Ruta 40 Sur, el acceso sur, lo financia Nación, esa va un poquito más demorada. También le ha ofrecido financiamiento a corto plazo, digamos. La idea es que haya un feedback entre lo que la provincia pone y la Nación devuelve, pero la idea es que mientras la Nación acomoda sus números y regulariza su situación de pagos y de transferencias, las obras en San Juan no se paran. Esto se lo ha manifestado reiterado, digo, el día jueves al gobernador, a la presidenta de Vialidad, creo que es ingeniera Gutiérrez, creo que se llama así. Bueno, a disposición nosotros, esperaremos la respuesta de las autoridades nacionales en este sentido. ¿Siguen recibiendo la misma respuesta por parte de las autoridades nacionales? ¿Hay una relación que se puede haber resentido en este último tiempo? ¿Cómo cataloga usted básicamente esto? También en razón a la obra pública, que quizás es lo más importante en cuanto a la relación, ¿no? No, tenemos una relación absolutamente normal, digo, e institucional. Digo, a ver, no hace más de 45 días el gobernador estuvo junto con Macri y Piñera en el almuerzo en Olivos, hablando, fue en la Casa Rosada, hablando del túnel de Agua Negra. Estamos en permanentemente diálogo con obras como, por ejemplo, Tambolar, digamos que está muy cercana a concretarse. La relación es absolutamente normal, institucional, con las diferencias lógicas de que nosotros representamos una expresión política distinta a la que está gobernando. Y esto genera matices o criterios de opinión que se resuelven en el seno donde deben resolverse, que es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí se discute, en algunas cosas hemos acompañado al gobierno nacional, en muchas cosas, y en algunas puntuales, una o dos, ha habido diferencias de criterio. Nosotros creemos convencidos que así debía ser, porque no estábamos de acuerdo con, digamos, concretamente fue el tema de la reforma previsional, pero a partir de ahí hemos zanjado nuestras diferencias y tenemos un diálogo absolutamente normal con las autoridades nacionales.
Bueno, ministro, vamos a ir a la pausa. Vamos a hablar en un ratito del tema político, pero también quiero que en el próximo bloque me responda, y quiero saber su opinión, relacionado al préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le parece? Si hacía falta, pero eso me lo va a responder después de la pausa. ¿Se queda un ratito más? Sí, cómo no. ¿Sí? Bueno, nosotros hacemos una nueva pausa. Ya venimos con toda la información y con la palabra del ministro de Hacienda. Muy bien, continuamos aquí en Habla San Juan y antes de irnos al corte yo dejaba una pregunta para el ministro. A ver, ministro, ¿qué le pareció el acuerdo con el fondo y si era necesario llegar al Fondo Monetario Internacional? A ver, si era necesario es una decisión y quienes tienen esta evaluación son las autoridades nacionales. Yo creo que si fueron al fondo es porque no tenían otro camino. Digo. Y ir al fondo no es ni bueno ni malo. Todo depende de las condicionalidades y de qué hagamos puertas adentro con los fondos del fondo, digamos. Exacto. Si nosotros entendemos desde nuestra perspectiva que si el plan del Fondo Monetario Internacional no tiene que ver con restricciones de gastos que signifiquen apretar salarios, consumo, digamos, que sea una apuesta al crecimiento de la economía, a que el déficit pierda importancia porque la economía crece, porque hay mayor recaudación, creo que el camino puede ser bueno. Si el ajuste va a ser siempre como se ha hecho tradicionalmente con las políticas del fondo, bueno, en las 20 y tantas veces que hemos ido al Fondo Monetario hemos terminado fracasando por aplicar estas medidas. Espero que las recetas cambien, que haya un cambio de paradigma en la manera de encarar los programas de ajuste y que no sea un mero ajuste de salarios, de jubilaciones, digamos, que lo único que hace es restringir el consumo, que el consumo interno es muy importante en la primera reactivación, porque la producción nacional, que todavía no está en condiciones de exportar, se va a nutrir del consumo interno. Si no hay salarios, si no hay poder adquisitivo, no hay consumo y no hay reactivación posible. Claro está que vamos a estar sujetos a ciertas medidas, va a haber un monitoreo trimestral y en este caso hay que bajar el déficit, hay que realizar un ajuste. Es decir, que ustedes ven con cierto o ven de reojo estas medidas. No, está bien, yo creo que hay que converger al equilibrio fiscal. Digo, una provincia que está en equilibrio San Juan sabe de las bondades que significa o de lo sano en la economía que es que las jurisdicciones tengan equilibrio fiscal. Nosotros inclusive estamos enviando, junto con la ley de coparticipación, una ley de responsabilidad fiscal municipal, porque también los municipios deben converger al equilibrio fiscal. Ahora, me voy a detener en ese punto, ministro. Justamente por este equilibrio fiscal que demuestra San Juan, usted bien detallaba, ¿hay algún planteo en el orden nacional justamente a raíz de esta situación? El hecho de que las cuentas están claras en San Juan, ¿qué pasa con estas medidas que se toman desde Nación? En algún momento, en conversaciones que tenemos con alguna autoridad de Hacienda de la Nación, poco estaba en desacuerdo con nuestro incremento salarial del 17%, porque decían en su momento que estábamos rompiendo con la meta del 15%, que la cláusula gatillo significaba tener una decisión inflacionaria. Yo le dije simplemente que si las cosas las hacía el gobierno como las pensaba, la cláusula gatillo iba a ser absolutamente inocua, porque la inflación no iba a superar nunca el 17%. La inflación pretendía que todos cerraran en el 15% y cuestionó de alguna manera. Y de hecho, si ustedes revisan, la mayoría de las provincias que además no tienen demasiada independencia económica han terminado cerrando sus acuerdos salariales entre un 12 y un 15%. Ministro, ¿qué porcentaje se va a coparticipar para los municipios y cuándo ingresa a diputados la ley de coparticipación? Yo le voy a decir, no le voy a dar el porcentaje porque eso lo va a anunciar el gobernador. Le voy a decir que van a hacer más recursos, van a recibir en este proyecto, está previsto que reciban más recursos de lo que reciben actualmente, que todos se van a ver beneficiados. ¿Cuánto es lo que se destina actualmente, perdón, en cuanto a porcentaje? Estamos en un 13 y pico. ¿Y 13. ¿Puede ser 15? Bueno, digo, más de 13. A ver, más de 13 seguro. Bueno, cerramos como 17 como paritarias. Ayer tuvimos una reunión, ayer viernes tuvimos una reunión con el gobernador, hoy nos volvemos a reunir en algún momento, también para terminar de verlo. Digo, creo que es el gobernador cuando manda el proyecto la autoridad que debe develar los porcentajes, porque todavía estamos a tiempo que me los baje o los suba. Claro, digo. Sí. Así que no ¿cuáles no bajaría? Ya sabe que subir, espero que no, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en nuestro proyecto para esto, pero bueno, falta que el gobernador le dé la última visión y aprobación. Y bueno, igual va a ser complicado que todos los municipios
a ver, queden conformes con el porcentaje que reciben. Pero ya han tenido reuniones pero en previas, de realidad, todas formas. si todos los municipios van a recibir más de lo que vienen recibiendo, difícilmente alguno pueda estar desconforme toda vez que mejore la situación Sí, el fiscal. tema es el parámetro de distribución, que es lo que siempre hablamos. Bueno, O pero el hoy mecanismo de esta distribución, ley básicamente. tiene, primero hemos aceptado todas las inquietudes de todas las jurisdicciones, y yo le diría que hemos trabajado con legislación comparada de otras provincias. Nosotros estamos convencidos que es una muy buena ley. No le diría la mejor, Claro. nada por el estilo, y siempre hay, no existe la mejor ley, siempre hay cuestiones Seguro. que se pueden mejorar o corregir en el futuro. Nosotros creemos que hemos hecho una buena ley que tiene criterios objetivos de distribución y que corrige las inequidades que hay en las brechas de desarrollo actuales, que va a mejorar las condiciones generales de todos los municipios. Ministro, lo paso al tema político, lo hablábamos con Caro al principio del programa. ¿San Juan va a eliminar las PASO? No sé, no es un tema en el que yo por lo menos No como haya ministro, participado. pero su un hombre No, cercano digo, al gobernador. posiblemente, está instalado este tema, es posible que, si el gobernador lo está pensando, lo debe estar pensando en absoluta intimidad, y o lo reflexiona solo o lo reflexiona con su hermano Rubén. ¿Tenemos que Pero- creerle, ministro? No, sí, porque sí, ¿por qué no? No, pero no hemos hablado del tema todavía. Seguramente está instalado esto de que posiblemente se adelante y posiblemente Digo, porque es mucha plata la que Claro, si le pregunta al ministro de Hacienda siempre le va a decir eliminemos, porque Claro. pero creo que bueno, que acá hay que ver qué nos hacen, cuál es lo mejor para todos los sanjuaninos. Esto lo va a evaluar el gobernador. En algún momento lo consultará con los ministros, con quienes pensará, si Sí. es que resuelve en este sentido. Por ahora, si hay algo, lo tiene muy reservado. ¿Y cuál es su opinión particularmente? Sí, ¿Se mira, ¿Se deben eliminar claro. las PASO? Es que yo no, a ver, si no resultan indispensables, si hay un esquema donde las PASO no solucionan lo que pretendieron solucionar las PASO, yo le diría, bueno, hay que evaluarlo. Creo que tiene que ver también con la evaluación que hará el gobernador de la realidad política de San Juan en los próximos meses. Digo, creo que va a pasar por ahí. Digo, yo creo que paso sí o paso no, depende siempre de las condiciones políticas que rodean a la jurisdicción. Digo, más allá, no se puede pensar en términos económicos, porque Claro. los juegos de la democracia no tienen costo, pensar, si Claro. no, hay que pensar que la dictadura es el sistema más sí. económico, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, tomada la decisión, habrá que afrontar los costos que sea, con paso o sin O paso. un paso. Sí. Para una eventual un segundo mandato del gobernador Sergio Uñac, se está hablando, y lo charlábamos con Caro también, de que un eventual vicegobernador, quien acompañaría a Sergio Uñac, se habla de una mujer, se habla de un actual intendente. ¿Quién debería ser para usted? Eso es una cuestión que, digamos, a ver, pueden ser muchos de las personas, puede ser el actual vicegobernador, digamos, puede ser algún otro candidato o candidata. Puede ser actual parece que es ministro de absoluta- Finanzas también. Me parece que es absolutamente prematuro hablar. Digamos, hemos pasado de una pregunta, si hay elecciones internas, paso a ver allá un ganador, un Bueno, gobernador usted dice allá, ganador. pero no no sé falta si tanto, están no allá, falta tanto. No, bueno, ministro. digo, no sé si falta mucho, pero el que abre el juego en esto es el gobernador. Yo creo que no le hace bien a nuestro proyecto hablar de nombres, hablar de si es mujer, hombre, si es un ministro, si es un intendente. Creo que no contribuye, porque de alguna manera empieza a condicionar la decisión del gobernador. Y el gobernador debe tener la libertad absoluta de elegir a quien lo acompañe en una eventual fórmula para repetir su ¿Qué perfil consideración. debería tener quien acompaña al gobernador? Creo Eso usted? lo resuelve el gobernador. No, porque si yo fuera candidato a gobernador le podría decir, pero como yo no voy a ser candidato a gobernador, no tengo ninguna opción de elegir el perfil de un vicegobernador. ¿Debería tener un jefe de gabinete el gobernador? Bajemos un poquito. Es otra de las posibilidades. No, nunca lo hemos planteado eso. ¿No es quizás un cargo que usted esté ejerciendo de hecho, podríamos decir, actualmente? No, de ninguna manera. Digo, a veces la gente confunde la relación personal. Yo tengo 20 años trabajando con el gobernador, trabajamos casi de memoria en un montón de cosas. Le diría que hasta mejor que lo que juegan de memoria en la selección argentina, pero de ahí a que tenga tareas que excedan de lo que me
me corresponde, no. Bueno, pero por ahí esa confianza le da que el gobernador le puede hacer muchas consultas y bueno, y lo toma como referencia. Pero a ver, yo pregunto, ¿usted cree que yo puedo opinar sobre el plan de los 1000 días, sobre la titularización en educación que ha hecho pero el sí ministro de del Educación? proyecto de gobierno que forma Pero eso, parte, en eso participan básicamente. todos los ministros, digamos. Participan todos los ministros opinando y dando su opinión en las reuniones de gabinete o en las reuniones unilaterales que tiene el gobernador con su ministro. Pero básicamente cada uno opina de lo que es de su competencia. Yo les aseguro, de lo que hace el doctor Baistrocchi, por decirle, en gobierno, me entero por los diarios, no por Claro. por lo que el gobernador me puede preguntar acerca de lo que pasa en la seguridad, en la justicia o en el tema de tránsito. Digo, no. Esto es un mito que se ha generado, que la verdad, que yo creo que tiene que ver mucho más con lo que ve la gente de la relación que yo tengo con el gobernador de hace muchos años que lo que pasa en realidad. La Bueno, última. nos va a contestar lo mismo, creo yo, pero bueno. Sí. A nivel nacional hubo cambios en el gabinete. ¿Debería haber cambios aquí? No, porque nosotros no tenemos la situación del gobierno nacional. Nosotros tenemos una situación, gracias a Dios, por ahora muy estable. Digamos, si tenemos un nivel de desempleo bajo es porque la producción y la obra pública funciona bien. Si tenemos un ciclo lectivo que se viene cumpliendo casi de manera perfecta, digamos, hemos tenido muy pocos días de clase perdido, creo que 1 o 2 días, la educación está bien. Estamos titularizando, creo que me contaba el ministro, después de 12 años se han hecho concursos para titularizar docentes. Digo, sí, pero en hay el algunos tema de aspectos que salud todavía- está Eso, el tema de salud, si bien se ha avanzado mucho, muchísimo, se ha ministro, avanzado. bueno, muchísimo. El plan de los 1000 también hay días algunos en el tema de salud es cuestionamientos. un plan que mira a las generaciones futuras, que es una fuerte apuesta a la vida y a la vida sana. La alimentación del bebé, del embarazo, de la madre, hasta los 2 años de edad, es fundamental para el desarrollo en su adolescencia y cuando llegue a las condiciones de trabajo. O sea, estamos con políticas que se hacen no pensando, porque estos resultados no los va a ver nadie, los va a ver quien gobierne dentro de 15 o de 20 años, cuando estos jóvenes que hoy están en sus primeros pasos hayan tenido una alimentación adecuada que les permita desarrollar una vida integral. ¿Se puede decir que hoy están tranquilos? No, tranquilos no. Porque, a ver, uno no puede estar nunca tranquilo. El que se relaja en esta actividad termina perdiendo. Siempre estamos muy motivados, muy intranquilos por la situación también. Digo, yo no estoy tranquilo. Pero sí estamos conscientes del rumbo que tenemos. Nosotros es una provincia que tiene un plan diseñado, que tiene una fuerte línea política y económica que el gobernador la ha marcado desde que se inició, y sabemos a dónde vamos y cómo tenemos que llegar. Esto da, no sé si tranquilidad, da seguridad, pero bueno, tranquilos nunca. Ministro Roberto Gattoni, muchas gracias por su tiempo, por haber venido hasta aquí y gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, que tengamos un buen sábado y domingo. Muchas gracias, Muy bien, muchas ministro.